El Premier ha ido a ofender a la región Apurímac y a los comuneros. ¿Qué pasó ayer en Las Bambas? ¿Qué pasó? El primer ministro se paró, pateó el tablero, estaba un poco colérico, enfurecido y se fue. Ya hemos escuchado aquí en Exitosa a todos los protagonistas y han dicho que en realidad los comuneros han quedado sorprendidos, fastidiados. Tampoco sé es que ellos están suavecitos y que no sean intransigentes, son un poco intransigentes, pero están en el mismo nivel, me parece. Aquí lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que pasa en Las Bambas, por qué es tan difícil llegar a un punto medio y llegar a un acuerdo. Bienvenido al señor Belaúnde Llosa a Exitosa Perú. Muy buenos días. No sé si la imagen está bien. Está bien la imagen y el audio también. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Bueno, Las Bambas pues es un proyecto minero emblemático porque se trata de la inversión minera y la inversión en general más grande jamás realizada en el Perú, ¿no? Son 10.000 millones de dólares que se invirtieron para poner en valor la operación minera. Sin embargo, desde que ha entrado en funcionamiento el año 2016, nunca ha estado exenta de problemas, de interrupciones, ¿no? Hay pues una parte que ya viene de larga data que está relacionado al corredor minero, donde hemos tenido continuas interrupciones, no solamente que han afectado a Las Bambas, sino también a otras operaciones mineras, ahí como Santa Pacay en Espinar, o Hatbay que está en Chumbivilcas, ¿no? Pero el caso puntual que nos atañe, lo que nos trae ahora a conversar sobre este tema, es distinto porque la mina está paralizada, o sea, es decir, no hay producción en este momento, ¿no? Y eso es algo que nunca había ocurrido. Y eso, y esto es un problema. Primero comenzó con los comuneros de Chumbivilcas que bloquearon el corredor como a 200 kilómetros de la mina, y ahora sí es directamente la comunidad campesina de Fuerabamba, ¿no? Pero eso ha venido en escalada, esto ha venido no cuesta abajo, sino me da la impresión que este gobierno echa más leña al fuego. Exitosa. Lo que hemos visto el día de ayer con el primer ministro, no hemos visto ir a conciliar, se demoró, los hizo esperar. Sabemos que los comuneros son de armas tomar, no digo que estén armados, sino que son gente que no está acostumbrada al diálogo, sino que ellos ya están exacerbados. Entonces, ¿por qué va un primer ministro con estas actitudes? No es el mejor conversador del mundo ni el más pacifista. Digamos, desde que comenzó este gobierno, los sucesivos primeros ministros se han dedicado pues a azuzar, a calentar el ambiente en torno a la minería, ¿no? Uno puede ver las visitas a las oficinas de la presidencia del Consejo de Ministros desde que comenzó este régimen, y no hay casi dirigente antiminero que no haya pasado por ahí. No olvidemos la premier Mirta Vázquez cuando fue a Ayacucho a decretar en buena cuenta el fin de las actividades mineras en el Perú. Entonces el gobierno ha azuzado, ha generado un ambiente propicio para la acción antiminera, y después vemos que cuando se han producido bloqueos, cuando se han producido toma de minas, cuando se les ha cortado el agua al campamento en Cuajone, el gobierno brilla por su ausencia, la fiscalía brilla por su inacción. Entonces hay la sensación de que uno puede transgredir el orden público y no pasa nada. Ahora, esto que está ocurriendo puntualmente con la comunidad de Fuerabamba es un poco la secuencia del primer incidente que se tuvo con Las Bambas, con las comunidades campesinas en Chumbivilcas, porque ahí fue el premier a ofrecer
redistribuir canon de Apurímac hacia estas comunidades. En un show mediático. Claro, y ahí el presidente regional de Apurímac y todas las comunidades que se benefician de la operación minera Las Bambas saltaron y pitearon con justa razón. Entonces, esta sensación de que el gobierno es muy permisivo, si no fomenta directamente, tolera estas acciones ilegales de bloqueo de carreteras o tomas de minas, esto ha incentivado a algunos comuneros de Fuerabamba, porque la verdad de las cosas que Las Bambas y la comunidad campesina de Fuerabamba realizaron una negociación en unos términos muy ventajosos para la comunidad campesina, entre vivienda y entrega de dinero en efectivo. Cada familia ahí se ha llevado como $500,000. Entonces, muy bien, pero no yo quiero saber... no ha sido yo quiero saber porque... ¿Perdóname? Quiero saber, porque tenemos claro que hubo una negociación, se firmaron acuerdos, de que han estado en un momento tranquilos, reinó la tranquilidad, sí. Llegó este gobierno y se movieron las aguas con las promesas, las expectativas que generaron las promesas del premier Puca Bellido y bueno, y todo lo que usted ha mencionado. Pero ahora se les está saliendo de las manos porque llega el premier sí. Escucha, les dicen en su cara todo lo que él no quiere escuchar porque tuvo una desafortunada frase de yo no quiero ir y que me secuestren, le dicen, le reclaman, ya están sintiendo la pegada de que Las Bambas no funcione, porque Las Bambas no funciona y quiere decir de que ellos se quedan con menos plata y la gente ya comienza a reclamar por falta de empleo, por falta de 1000 cosas y les va a faltar para los bonos. Es decir, ya es un boomerang esto y se están dando cuenta o no tienen la capacidad de darse cuenta. No, el premier ha ido a ofender a la región Apurímac y a los comuneros. Los comuneros tienen un reclamo que puede ser justo o puede ser quizá injusto, motivado por alguna pretensión, motivado quizá porque sienten que es un momento como para pedir un poco más, como toda negociación entre privados se puede dar, toda renegociación es factible, las partes se tienen que sentar y ponerse de acuerdo. Pero lo que no se puede hacer es interrumpir el orden público, interrumpir las vías, ¿no? Invadir propiedad privada para presionar o extorsionar un resultado. Ahí es donde el gobierno también ha fallado, porque el gobierno, para algo, es gobierno. Ellos tienen el monopolio del uso legal de la fuerza pública. Entonces, lo que pasa es que este gobierno no quiere poner orden, no quiere gobernar realmente. Eso es lo que está pasando. El Perú está a la deriva. Entonces, si a cualquier persona, sea la minera Las Bambas o sea una persona particular, si alguien invade una propiedad, uno tiene que saber que puede recurrir a la fuerza pública y se va a reinstaurar el Estado de Derecho. Como eso no pasa, como hay la sensación de que el Estado no va a hacer nada, por eso han pasado más de 55 días sin agua en el campamento minero de Cuajonde, por ejemplo, o meses bloqueado el corredor minero, como la gente sabe que va a haber absoluta impunidad, alguna gente con legítimas pretensiones y otra gente tratando de chapar agua para su molino o pescando a río revuelto, aprovechan para realizar estas sazonadas. Ahora, el premier, lejos de ayudar, ha ido a exacerbar los ánimos. Esto es un tema muy simple. Acá hay una disputa entre dos privados, la empresa y los comuneros. Ellos ya han firmado los documentos de transferencias de las propiedades hace muchos años. Esa parte legalmente es inobjetable. Ahora, las partes están en la libertad de sentarse y reconsiderar, redefinir, modificar, mejorar, y está bien. Yo creo que el espacio del gobierno y del Ministerio de Energía y Minas es fomentar un entorno donde esto se pueda hacer de manera armoniosa, de manera civilizada. El Estado puede ser un fiel componedor, pero esto es algo que tienen que resolver las partes, y el Estado tiene que velar que mientras eso ocurre, mientras esa discusión se lleve a cabo, no se interrumpa el Estado de Derecho ni el orden público y se asegure el libre tránsito por las vías nacionales. Porque esto le está costando al Perú
muchísimo dinero, ¿no? Las Bambas dejan de exportar cerca de 10 millones de dólares al día. Se pierden tributos por más de 5 millones de soles diarios. Entonces el costo para el erario nacional de esto es enorme. Y se suma a lo que ha pasado en Cuajone, y se suma a lo que pasó en Ayacucho con el incendio de los campamentos mineros. Es decir, se va generando una sensación de caos, de inacción absoluta, de desgobierno. Entonces se crea un terreno fértil para quienes tienen agendas subalternas, políticas y económicas, empiezan a actuar. Ayer el primer ministro dijo frente a los líderes de la comunidad de que la empresa le había mandado su pliego de reclamos y que ellos no habían tenido la delicadeza de mandarle el pliego de reclamos. Pero pareciera que él está viviendo en un mundo que no... Exitosa. Que recién empieza esta lucha de los comuneros. No se supone que ya ha habido mesas de diálogo, no se supone que ha ido Roberto Sánchez, ministro, para hablar con los comuneros, no se supone que la PCM está involucrada, que deberían haber actas, que él solamente debería decir, a ver qué es lo que piden y empaparse y no echarle la culpa a los comuneros. El premier primero no es una especie de rey que va a ir a dirimir una disputa. Esa no es ni su facultad, no tiene poder para ello, ni es lo que le corresponde hacer. El Estado puede ser un componedor, puede ayudar, pero también tiene que asegurarse que no se vulneren las leyes en este proceso. No se trata de recibir el pliego de reclamos de uno u otro lado y después tomar una decisión. Porque, como te digo, legalmente hablando, acá ya están las escrituras públicas de transferencia. Los comuneros han recibido un montón de dinero por familia para la transferencia del terreno sobre el cual se viene desarrollando la operación minera. Entonces, desde el punto de vista netamente legal, yo dudo que exista algo por hacer. Lo que siempre existe y siempre es factible es que las partes se sienten a renegociar un contrato. Y es legítimo hacerlo. Y se pueden argumentar muchas cosas, que ha mejorado el presupuesto del cobre, que no Entonces, una última pregunta. Entonces, una última pregunta. Lo que sí está bien es lo que se ha hecho. Entonces, levanto el estado de emergencia si ustedes se sientan a dialogar y ahora lo que ha dicho el ministro del Interior, voy a mandar un contingente policial para que salgan de las tierras y que no fomenten la violencia. ¿Eso es lo que se les ha dicho a los comuneros? Digamos, yo creo que nadie puede sentarse a negociar de buena fe con una pistola en la cabeza. Entonces, los actos de ilegalidad tienen que cesar. Se tiene que restablecer el libre tránsito, tiene que volver a imperar el Estado de Derecho. Esa es una condición, pues, imprescindible. Y en un espacio de legalidad, en un entorno de paz y tranquilidad, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas y a través de la presidencia del Consejo de Ministros, tienen que servir de facilitadores de este diálogo. Esa es su labor, pero siempre vigilando que si se rompe el diálogo por algún acto ilegal, algún acto que vulnere los derechos, sobre todo de terceros y de las partes, el Estado, a través de su equipo de procuradores, tiene que actuar. No, el gobierno no puede dejar impune el quebrantamiento de la ley y del orden público. El gobierno está muy bien y debe fomentar el diálogo pacífico, el entendimiento. Si hay margen para mejorar las condiciones de los comuneros en buena hora, esto se tiene que hacer en un ambiente que solo va a poder proveer la PCM y el Ministerio de Energía y Minas. Muy bien, ha quedado entienda clarísimo. Que esta es su labor. Muy bien, ha quedado clarísimo. Ha estado con nosotros Rafael Belaúnde, ex ministro de Energía y Minas.